Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Conócete y el día de hoy vamos a reflexionar sobre el poder de la autoobservación. ¿Cómo se convierte en una ventaja para ti el hecho de tomar conciencia de tus pensamientos, de tu cuerpo, de tus ideas, de tus emociones y cómo a partir de esta observación empiezas a conocerte, a tomar nuevas elecciones y sobre todo a generar un estado de conciencia, de claridad mental que te acerque a saber quién eres, pero también a saber cuáles son tus potencialidades. Vamos a estar desarrollando este tema a través de varios conceptos, sobre todo uno, que es la conciencia testigo. Esta conciencia testigo que nos acompaña y que no nos damos cuenta, sin embargo, está ahí esperando que algún día volteemos a verla para que hagamos uso de la capacidad que nos otorga esa conciencia. El día de hoy también te voy a compartir algunos ejercicios y vamos a reflexionar sobre cómo esta conciencia testigo puede ser uno de los principales aportes dentro de la filosofía oriental y occidental para que en este día a día, a punto de que se nos acabe el 2024, te des cuenta que este va a ser uno de tus mejores regalos. Aprender a observarte, aprender a darte cuenta que cuando te detienes en la pausa y en la respiración, empiezas a generar un espacio mental que te va a dar la capacidad de tener una respuesta mucho más rápida para la vida. Empecemos entonces con eso. Y te quiero compartir un ejercicio para empezar. Casi siempre empiezo con el análisis, con la reflexión, pero esta vez quiero empezar con un ejercicio para que nos acompañe como un eje transversal y que tú te des cuenta que ese ejercicio, si lo haces a lo largo de tu día y a lo largo de tu vida, va a ser un antes y un después para que empieces a observarte. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que ha pasado todo el día, por ejemplo, y no has bebido agua? Puede ser algo tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque has estado tan perdido de ti mismo que no te das cuenta de tus necesidades físicas, por ejemplo. A veces puedes estar teniendo ganas de orinar y pasa el día y no vas. Y después te acuerdas, creo que yo tenía ganas de orinar y no he ido al baño. Cosas tan sencillas como esa. O no has comido, o simplemente comes sin darte cuenta cuando ya estás lleno o ya estás llena. ¿Y qué pasa? Eso significa que estás perdido en lugar de encontrado. La conciencia, tomar conciencia, nos acompaña para regresar a nosotros y hacernos cargo de todo lo que está pasando. En cuestiones tan cotidianas como simplemente hacer una pausa y observarnos, nos puede llevar a que sea un antes y un después en nuestro día. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestras emociones, que estamos enojados y estamos hablando con alguien poniendo realmente el foco de atención en una circunstancia que nos enoja. Sin embargo, actuamos como si no pasara nada. Ocultamos lo que nos pasa. Eso no quiere decir que si estás enojado vayas a generar violencia contra el otro. A lo que me refiero es que una cosa es que tú tapes esa emoción incluso para poder no ser una persona agresiva, pero otra cosa es que te autoengañes y que creas que tú no estás enojado o enojada y que ni siquiera te des cuenta que hay una emoción que quiere explotar, pero que tú la contienes y dices, no pasa nada. A mí esa frase, y te lo he dicho en otros programas, esa frase se me hace muy sospechosa. Pregúntate cada vez que digas, no pasa nada, qué es lo que en realidad está pasando. Pero me regreso al ejercicio. Te quise dar este contexto cotidiano en el que muchas veces estamos perdidos en lugar de encontrados.
Cuando yo digo que estamos perdidos, es justamente cuando no estamos aterrizados en darnos cuenta de quién estamos siendo en una circunstancia. Y justo te quiero compartir esto para que cerremos el año eh, percatándonos de nosotros. ¿Ok? Déjenme darle un traguito a mi frasco con agua porque a veces uso los frascos de reciclaje con agua para poder hacer el ejercicio que les he compartido en otros programas, pero que a lo mejor hoy lo podemos hacer más explícito. Detente en este momento, que por supuesto que si estás ocupado no lo hagas, después haces este ejercicio, pero escúchalo. Por lo pronto, detente en este momento. Si puedes, cierra tus ojos y observa tus pensamientos. ¿Qué significa observar los pensamientos? Detente en este momento y observa tus pensamientos. Genera esta pausa en salir de lo que estés haciendo normalmente. Cierra tus ojos y solo observa tus pensamientos. Hago estos segundos de silencio, pero tú puedes ponerle una pausa. Pon la pausa al video y observa tus pensamientos. Pueden pasar muchas cosas, pero entre ellas dos que son muy comunes cuando hacemos este ejercicio. Y es que no vas a encontrar nada. Que te vas a dar cuenta que no hay pensamientos. O por el otro lado, vas a hacer una separación y es como si estuvieras observando tus pensamientos fuera de ti. Y te vas a dar cuenta que tal vez hay demasiados. Puedes percatarte del contenido de esos pensamientos. Vamos a imaginar que esos pensamientos son como las nubes en el cielo. Vuelve a cerrar tus ojos y ahora al ejercicio le vamos a dar un proceso de imaginación. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ligar con la autoobservación y cómo es una gran herramienta y un gran poder, sobre todo en el día a día. Detente otra vez, cierra tus ojos y te vas a imaginar que cada pensamiento que pase es como una nube, ¿ok? Y a veces puede ser un pensamiento que te duele, entonces vas a imaginar que ese pensamiento que duele es una nube negra, ¿ok? Puede ser que no haya pensamientos. Si no hay pensamientos, ¿cómo son las nubes? Ese es el truco. Resulta que cuando no hay pensamientos, cuando no hay nubes, siempre va a haber un cielo. Esa es nuestra claridad mental. Nosotros tenemos una claridad mental que es el cielo, pero se nubla con el paso de estas nubes. Esas nubes pueden ser de diferentes colores, a lo mejor azules si yo las siento desde la alegría o al revés, a veces el azul se corresponde con la tristeza o pueden ser muy blancas en un día soleado jugando con la imaginación. Vuelve a cerrar tus ojos si los abriste, detente unos segundos, pausa el video y vuelve a generar esta imaginación en donde los pensamientos son como las nubes. Puedes identificar a lo mejor qué tipo de contenido, pero sin atraparlas. Las nubes no se pueden atrapar. Cuando tú dejas pasar esas nubes, sean de cualquier color, te vas a dar cuenta que detrás de esa nube va a haber un cielo. Por más que las nubes estén negras y estemos en peligro de lluvia, bueno, más que en peligro, en riesgo de lluvia, ese cielo va a estar ahí, limpio y claro. Y lo que lo enturbia son esas nubes. Eso mismo es nuestra mente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Abre tus ojos y ahora pregúntate, ¿qué ocurre
Cuando yo no observo las nubes, cuando yo voy caminando y no me doy cuenta que el cielo se nubló, no me doy cuenta que está soleado. Bueno, número uno, puede ser que yo salga y no me percate que va a ser un día lluvioso y corra el riesgo de que me caiga la lluvia y me moje, por ejemplo. Si yo no observo ese cielo, no me voy a dar cuenta que el sol está luminoso, tan luminoso que a lo mejor necesito cubrirme. En mi caso, por ejemplo, que estoy pelona, si yo no me doy cuenta del cielo, si no me doy cuenta de la luminosidad, a veces corro el riesgo de quemarme, de quemarme demasiado el rostro o la piel. ¿Por qué? Porque simplemente no me estoy cubriendo y el cabello cubre, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Desde este ejemplo y desde este ejercicio, detente y ve tus pensamientos. Ahorita le vamos a ir sumando a lo largo del día, perdón, a lo largo del programa y del día también, porque lo que quiero que lo hagas en el día a día, vas a ir sumándole. No solo es observar los pensamientos, pero vamos despacio, ¿ok? Entonces, imagínate que efectivamente todo el día tú andas así, de la nada, sin saber que a lo mejor el día está tan frío que necesitas cómo cubrirte. No te das cuenta que va a llover. No te das cuenta que el día está muy soleado. No te das cuenta que está haciendo mucho calor. Eso significa que no estás observando, ¿ok? Si tú no observas el día, no vas a tomar prevenciones de las circunstancias climatológicas. Si tú no observas que hay un escalón cuando estés caminando, corres el riesgo de caerte. Pero pregúntate, ¿por qué no estás observando? Hay una diferencia y yo creo que en esto nos podemos detener, entre ver y observar. Cuando nosotros vemos, significa que no nos detenemos en eso que nuestra mirada está identificando y entonces podemos pasar de un objeto a otro, de una circunstancia a otro, de una persona a otra porque la vemos. Podemos ver a una persona que viene caminando y a lo mejor desde su manera de caminar decimos, se parece a fulanito. Cuando yo digo se parece a fulanito, tomé conciencia de que hay rasgos en esa persona que me hicieron detenerme en ella para considerar que era una persona conocida. Cuando yo hago eso, ya no veo, observo, ¿ok? Y cuando yo observo, lo que estoy haciendo es detenerme. Necesito darme cuenta. Es que quiero ver si les puedo compartir una diapositiva, pero me voy a esperar para seguirles explicando. Y como yo ya sentí que me dio frío, ya me observé, dejen acomodarme porque me aprieta un poquito el pantalón que traigo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fíjense, ¿cómo nos damos cuenta de esos pequeños detalles? Si no nos detenemos en el cuerpo, no me voy a dar cuenta que a lo mejor la ropa me ajusta. No me voy a dar cuenta que traigo los pies inflamados. No me voy a dar cuenta que me duele un brazo. A veces me duele y puedo convivir con el dolor, pero no me hago partícipe de él y por lo tanto no lo observo. Hay diferencia entre observar, ver y ver, ¿ok? Pues cuando yo estoy observando, ya implica una pausa. Decíamos hace un rato, una persona viene e identifico que tiene ciertos rasgos, una manera de caminar, el cabello del mismo color de alguien que yo conozco. Como siento que lo identifico, observo y me detengo. Y ya se acerca un poco más y digo, ah, no es. Entonces ya no lo observo, lo veo. ¿Por qué? Porque si yo veo a una persona así, se va a sentir incómoda, ¿ok? Entonces ya vuelvo a ver nada más, ¿sí? Nuevamente, te voy a pedir a lo largo de todo el programa que te detengas, que te observes, qué te va pasando, ¿ok? Cuando tú te detienes y te observas, a veces no necesariamente es con los ojos cerrados, pero te lo voy a pedir ahorita para estar invitándote a que te observes y no solo que te veas. Ah, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Me veo bonita? Ok, pero a lo mejor eso no es observarme. Observarme es detenerme y preguntarme,
¿Es importante que yo me vea bonita? Eso ya es observarme, porque ya no solo es verme en el espejo, es quedarme en lo que me lleva a observarme de esa manera, es decir, a verme a través de una pausa, ¿ok? Entonces detente. Si puedes, cierra tus ojos y otra vez toma una respiración profunda, haz una pausa, quédate en esa observación que te invita a voltear a verte, a que tú seas el espejo que se ve a sí mismo. Fíjense esa imagen, un espejo que se ve a sí mismo, ¿cómo sería? El reflejo que se refleja. Y entonces hay un impacto. Yo me quedo ahí. Ya no solo observo mi pensamiento, sino que me quedo, fíjense, el acto de observarme me invita incluso a la pregunta, ¿sí? A la pregunta, ¿y es importante que yo me vea bonita? ¿Para qué me quiero ver bonita? Cuando yo hago esto, más adelantito lo voy a hacer más esquemático, ya hay una autoindagación o una autoinvestigación para saber quién soy en este momento y cómo estoy, ¿ok? Pero si yo, regresando al ejemplo de la persona que sale y nunca se da cuenta del clima, nunca voltea al cielo, es una persona que está perdida y no encontrada. Si yo solo todos los días me levanto, me veo en el espejo y digo, me veo bien, me veo bonita y no me detengo a observarme, estoy perdida. Y cuando digo perdida, me refiero a fuera de mí. Estoy conviviendo nada más con lo que el entorno y la vida me piden. Vivo en un estado de inconsciencia. No soy consciente solo de los requerimientos sociales que me jalan, pero me pierdo de mí misma. Me pierdo de la pregunta filosófica. Me pierdo de mi existencia. Entonces necesito detenerme. Otra vez, detente y pregúntate, ¿qué estoy experimentando con lo que Glafira dice? ¿Cuántas veces me quedo solo en verme y salgo a las prisas, solo viendo que me vestí lo suficientemente bien para sentirme cómoda, pero no me observo? Sigo estando perdida de mí, ¿ok? Y a partir de esto, lo que surge es que al no darme cuenta ni observarme del momento en el que estoy, voy a reaccionar de manera automática a partir de los hábitos que a lo mejor ni me funcionan. ¿Por qué entonces necesito observarme para que esta observación se convierta en mi aliada? ¿Para qué más bien? Para que te hagas cargo de ti y te des cuenta de realmente cuáles son tus necesidades profundas, cuáles son tus emociones con las que convives todos los días, qué es lo que te lastima, cuáles son aquellas cosas en las que te sientes alegre y lo que es más importante, tomar elecciones para que cada vez estés más dueña y dueño de ti. Pero supongamos, en otro ejemplo, vamos a poner un nombre X creando un personaje al que le vamos a llamar Graciela, ¿ok? Graciela sale a su trabajo, se viste como se viste comúnmente, se siente cómoda con esa manera de vestir y entonces lo que hace Graciela es que se ve rápidamente en un gran espejo al salir de su casa y dice, me veo muy bien. Sale, pero ni siquiera se percata de que su vecina la saludó. Va tan la prisa del trabajo que no se percata
que al salir una de sus vecinas le dijo, hola vecina, no se dio cuenta, siguió. Y esa vecina se quedó pensando, ay Graciela, qué sangrona, no me saludó. Pero Graciela no se dio cuenta. Graciela fue a su trabajo, se metió en su computadora porque se dedica, no vamos a decir a qué, pero a un tema muy de oficina. Todos dijeron que se iban a comer y dijo, no, yo me quedo a seguir trabajando, no se dio un descanso. Graciela no se ha dado cuenta que los zapatos le ajustan porque son nuevos. Graciela no se ha dado cuenta que hay una persona en la oficina que está enamorado de ella o enamorada de ella. Graciela no se ha dado cuenta que tiene semanas que no le habla a su madre. Graciela se levanta, va con su jefe, le dice que el trabajo está terminado y no se ha dado cuenta que ya son las 11 de la noche, que todos se fueron de su oficina y que ella va a pedir un taxi de plataforma para regresar a su casa. Llega tan cansada que con trabajo se quita esa ropa que ni siquiera se percató que le ajustaba. Se quita los zapatos, se acuesta y se queda dormida. Ni siquiera se pone la ropa de noche, no cena, no se ha dado cuenta que se está provocando una úlcera. Y nuevamente al siguiente día lo mismo. Y alguna vez dice, ay, ¿cómo quisiera tener vacaciones? Como una añoranza. Bueno, esa es la vida de muchas personas. Esa es la vida que yo no juzgaría, ¿ok? Porque podemos seguir haciendo la misma vida, no con la necesidad de viajar, de tener un trabajo donde yo me sienta súper bien y exitosa. No, el mismo trabajo pero con conciencia, ¿ok? La misma historia. Graciela ahora se levanta, pero resulta que ese día hay algo diferente. Tiene un grano en la cara. Algo tan pequeño puedes hacer la diferencia. Y Graciela se acerca más al espejo y se ve más de cerca y dice, tengo que cubrirme esta imperfección de la piel. Y toma el maquillaje y se lo pone. Pero al ponerse el maquillaje y tocar su cara de manera diferente, recuerda la caricia de su madre. Sí, no, no se preocupen, no me voy a poner dramática. Recuerda la caricia de su madre y esa caricia la hace cerrar un poco los ojos y decir, tengo más de un mes que no le hablo a mi mamá. Y esa mañana le habla. Y entonces Graciela se da cuenta cuánto extraña a su mamá. Da un suspiro y se detiene y dice, no tengo ganas de ir a trabajar. Voy a avisar que no voy y no voy a dar explicaciones. Voy a ir a visitar a mi madre, que vive a 10 minutos de mi casa. Y va y visita a su madre y su mamá le hace la comida preferida y la abraza. Y Graciela regresa a su casa y se vuelve a ver en el espejo y se da cuenta que el grano no importa. Y al siguiente día se vuelve a levantar, se viste de la mejor manera, hace lo mismo de siempre, pero con la diferencia de que regresa a ella constantemente y se da cuenta que esos zapatos le ajustan y se compra unos de un número un poquito más grande, aunque el pie se le vea más grande, pero son más cómodos. Fíjense cómo este pequeño dato de observarse cambia el día de cualquiera. Pero ¿cuántas veces te detienes, haces una pausa, observas tus pensamientos, observas tu respiración? Casi nunca. ¿Ok? Bueno, ¿por qué te comparto todo esto?
Te lo comparto porque si vives en un estado de perdido o de perdida, es necesario que te recuperes. ¿Cuántas veces en el día vives en este estado en donde no te das cuenta ni siquiera que no has comido? ¿Vale? Para eso nos sirve la autoobservación. Nos da el poder de tomar nuevas decisiones. La autoobservación nos da el poder de regresar a nosotros y elegir cosas que vayan en relación a una necesidad profunda. La autoobservación nos da el poder de ser tan conscientes para darnos cuenta, incluso aquellas cosas que nos hacen daño y que podemos transformar, ¿vale? Pero ¿qué significa entonces autoobservarse? Autoobservarse significa voltear a verte, así de sencillo. Voltear a verte. A partir de esa observación, lo que estás llevando a cabo es regresar a ti. Te voy a compartir una diapositiva que nos va a acompañar en esto y que la imagen nos puede funcionar justamente como una imagen de referencia, una imagen que nos ayude a anclarnos y recordar, necesito regresar a mí. Y entonces pregúntate a ti misma, a ti mismo, ¿cuántas veces por estar en este estado de perdido, veamos esta imagen, ¿ok? Bueno, esta imagen representa simbólicamente a Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni es el, digamos, el desarrollador, el creador de la filosofía y la religión budista. Esta es una representación que quienes meditamos y quienes practicamos el budismo la tenemos casi siempre presente y cerca de nosotros porque nos recuerda que este es el estado de autoobservación. Es el estado en el que yo me repliego a mí misma, cierro los ojos o los mantengo abiertos porque hay muchas meditaciones que significa mantener abierto, me resguardo en mí, me quedo con la mirada, con esa observación hacia la respiración, hacia un solo punto, hacia los pensamientos y regreso a mí misma. Lo que estamos haciendo ante esta imagen, hay personas que, por ejemplo, me han cuestionado y me han preguntado, tengo una tía que es muy religiosa y que ella es muy curiosa también de todo lo que yo hago y me ha preguntado, ¿por qué idolatras? Así me lo ha dicho. ¿Por qué idolatras a esas imágenes? Y les voy a decir la respuesta que yo le he dicho con mucho cariño y respetuosamente. Le he dicho, tía, cuando tenemos esa imagen que representa para nosotros, digamos, la esencia del budismo, lo que nosotros hacemos incluso hasta postrarnos a esa imagen, no es a la imagen en sí, sino justamente a ese estado de autoobservación en donde yo me recuerdo y me recupero y me sostengo en un solo punto para quedarme en ese cielo limpio de mi mente y generar un estado de plenitud, de tranquilidad, que me recuerde el estado de despierto, que eso significa Buda, ¿ok? Significa el despierto, ese estado de despierto en donde yo me observo a mí mismo, pero no desde un estado narcisista, sino desde recordarme a través de esa observación que mi mente siempre está clara, solo que cuando yo no la observo, que cuando yo no veo las nubes de mi mente, me pierdo en ellas y entonces me pierdo de mí. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean una imagen de este tipo, recuerden, ah, esta imagen me invita a observarme. Eso es lo que está haciendo esa imagen. Cuando, si ustedes vinieran a mi casa, se darían cuenta que hay muchas imágenes y casi siempre porque me las han regalado. Me ha regalado mi mamá, mis tíos, mis cuñadas, mis cuñados, me han regalado, mi hermano también me ha regalado, mi hermana, mis sobrinos. Y a mí me gusta que me regalen, no por coleccionarlos, no porque idolatre imágenes, como dice mi tía,
sino porque me recuerda, ¿ok? Así como les he dicho que a veces utilizo ropa como en este caso, con esqueletos, con calavera, con cráneos, que me recuerdan la impermanencia y que es una práctica estoica y también budista, que significa el memento mori, es decir, recordar que me voy a morir. Lo que nosotros hacemos al recordar es vivir el momento en el presente y en el caso, cuando tú observas incluso una imagen que te da ese sentido de, digamos, tranquilidad, inmediatamente por asociación me dice, obsérvate, ¿ok? Lo que hemos estado haciendo y que te compartí en el primer ejercicio es, obsérvate para que regreses a un solo punto. Esto se llama meditación unipuntual. ¿Para qué la hacemos? Cuando ya tienes mucha práctica de meditación, ya no necesitas practicar la meditación unipuntual, sino una meditación que se llama conciencia abierta o conciencia plena, en donde amplías tu conciencia y ya no solo ves las nubes, sino el cielo, sino el paisaje, pero bueno, es una, digamos, una meditación que tiene otra búsqueda, pero que es igual de profunda o incluso a veces hasta más. Lo que yo te estoy compartiendo es, regresa a ti. Entonces, en este momento, regresa a ti, toma una respiración profunda y vas a hacer un escaneo de tu cuerpo. Cuando decimos en un solo punto es, pon tu conciencia en tus pies. Mientras das respiraciones profundas, no exageradas para que no te marees, pero sí respiraciones profundas y vas a poner tu conciencia en tus pies. ¿Cómo están tus pies? No queriendo cambiar cómo están. Si están cansados, solo observando están cansados, como si los estuvieras describiendo. Vas a pasar este escaneo con tus ojos cerrados si lo deseas, no es que tengas que ver la parte que estoy enunciando, y vas a observar tus pantorrillas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Vas a observar tus rodillas, tus muslos, tu pelvis, cómo está tu estómago, tu vientre, cómo están tus manos, tus brazos. Solo observando, poniendo conciencia en cada una de las partes del cuerpo que estoy enunciando, mientras respiras inhalando y exhalando conscientemente. ¿Cómo estás? Incluso observando los latidos de tu corazón. ¿Cómo está tu garganta, tu rostro, tus ojos, tu cuero cabelludo? Solo enunciando. Cuando tú haces este ejercicio, te observas tomando conciencia. Y esto nos va a llevar a la gran herramienta que existe desde una de las filosofías y religiones más antiguas, que es el hinduismo. De hecho, yo iba a titular este programa La conciencia testigo, pero supuse que iba a ser más complicado que se comprendiera, digamos, de manera, eh, pues, ¿cómo decirlo? Que se entendiera de manera más sencilla, aunque es muy sencillo, ¿va? Pero decir autoobservación nos daba una clave mucho más cotidiana. Entonces, te comparto la siguiente diapositiva, ¿sí? Abre tus ojos si los cerraste, por supuesto. Y esto que tú estás experimentando, esto que hiciste con tu respiración, este escaneo del cuerpo, lo que tú hiciste es regresar a mí. Ya no solo veo las nubes, sino que esas nubes son mi cuerpo. Ese cuerpo que yo estoy observando y describiendo me está llevando a tomar conciencia. Soy testigo de mí. En el hinduismo se le llama a este observarse, a esta autoobservación, chachi. Chachi significa conciencia testigo, significa ser testigo de uno mismo. Esta es la gran herramienta.
Imagínate que tú le enseñas esto a tus hijos, a, a tus alumnos pequeños, a tus sobrinos. Los haces cada vez más partícipe de que tengan la herramienta de observarse. Ujú. Que se empiecen que estos niños les digas, a ver, detente, cierra tus ojos y observa cómo está tu cuerpo. Y das este ejercicio. Y luego les dices, a ver, observa tus pensamientos. Los niños te pueden dar sorpresas, yo creo, muy grandes. Y si les dices, a ver, observa cómo te estás sintiendo, qué emoción está ahí. ¿Estás triste? Les denuncias las emociones básicas, la alegría, ¿no? ¿Y qué empezamos a decirle a ese niño? Hazte espectador, espectadora de ti mismo. Utiliza el chachi, que es la conciencia testigo. Cuando tú estás en esa conciencia testigo, regresas a ti. Significa que empiezas a darte cuenta de cuáles son esas emociones, en que estás, incluso no te has dado cuenta y a lo mejor todo el día has tenido la lágrima a punto de salir, pero la has contenido y te puedes dar un espacio para llorar, pero por ahora detengámonos solo en observar, ¿sí? Si me da tiempo, vamos a entrar a este autoanálisis, ¿sí? Y a una lección en donde dices, me hago cargo de eso, de lo que estoy tomando conciencia. Pero si yo no tomo conciencia, nunca me voy a hacer cargo, ¿ok? Entonces veamos. Chachi significa testigo, porque es como el espectador que no participa, solo observa sin identificarse. Hace un rato, puedes volver a hacer este ejercicio, si quieres, regrésate, que significa solo observarse sin identificar si está bien o está mal. No vamos a emitir un juicio, solo me observo y describo, ¿ok? Eso es chachi o la conciencia testigo. Es lo que le da luz a la experiencia, como una luz que ilumina nuestra oscuridad, nuestra inconsciencia o nuestro estado de perdidos, ¿ok? Cuando yo tomo conciencia, es como esta luz, quienes están viendo la diapositiva, es una luz cenital que se utiliza en el teatro, en donde ilumina una parte específica del escenario. Lo que nosotros hacemos al tomar conciencia es ser esta luz que ilumina el escenario de nuestra vida. Ilumina nuestro cuerpo, nuestras emociones, le da luz a nuestros pensamientos y a partir de eso sabemos en dónde estamos y significa que nos estamos recuperando. Si yo, nuevamente les pongo otra diapositiva, me sigo haciendo consciente cada vez más, voy a tener la capacidad de cada vez más tomar estas pausas para darme cuenta y recuperarme y convertirme en un espejo que refleja todas las imágenes de mi mente. Sigo siendo una conciencia testigo. La conciencia testigo es un espejo que refleja todas las imágenes de nuestra mente. Cuando yo me hago consciente de mi experiencia, cuando yo me hago consciente de mi dolor de estómago, elijo qué voy a hacer con esto en lugar de dejarme arrastrar porque no me di cuenta, ¿ok? Y lo único que hago es dejarme arrastrar por una emoción, dejarme arrastrar por el drama de la vida y entonces nuevamente perderme. Como Graciela, este personaje que creamos hace un rato. Graciela se perdía a sí misma, ¿ok? No era que no quisiera a su madre, no busquemos ni psicoanalicemos diciendo no le hablaba a su madre porque, o sea, no entremos a la filosofía de la sospecha, ¿no? Recordemos que la filosofía de la sospecha es esta filosofía que adquirieron o que más bien son parte de ella Marx, Nietzsche y Freud. Pensar que hay algo sospechoso, que hay algo detrás de ciertas circunstancias. No estamos hablando de eso. Al contrario,
Queremos ser este espejo que refleja, pero sin tomar partido. Me doy cuenta primero, porque la conciencia testigo no toma partido, ¿ok? La conciencia testigo simplemente al darme cuenta me invita a conectarme con mi sabiduría y es la sabiduría la que se hace cargo. Pero si yo no tomo conciencia, me dejo arrastrar por aquellos hábitos inconscientes en donde estoy realmente y completamente perdida, ¿ok? Cuéntame cómo estás. Cuéntame qué te dice esto. Nuevamente toma una respiración profunda. Si puedes, cierra tus ojos y empieza entonces a articular a partir de esto. ¿A qué le quieres dar luz? Cuando tú le das luz a tus pensamientos y simplemente eres un espectador, eres aquel que observa sus pensamientos, decíamos al principio, los pensamientos desaparecen, ¿ok? Y entonces descanso. Y entonces me doy cuenta en dónde estoy, ¿va? A partir de esto, cuando yo me empiezo a observar, me hago cargo de mí, de mi circunstancia y de mis emociones. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezo nuevamente a descubrir quién soy, porque ya no estoy perdida, estoy encontrada. Cuando yo empiezo a practicar la conciencia testigo, lo que me da es que empiezo a tomar un espacio entre la circunstancia que me afecta y la respuesta. Ya no soy reactiva. Ya no es, me dijiste algo y como decimos en mi tierra, me enciendo como un cerillo, ¿no? Es que tú me hiciste, ni siquiera me detuve. Fue una respuesta que no es lo mismo que ser espontáneo, ¿ok? Fue una respuesta inconsciente donde me hiero y hiero al otro. Pero cuando yo tomo conciencia en pequeñas cosas cotidianas, cuando yo llevo a la práctica este estado de detenerme utilizando la pausa, de llevando mi conciencia testigo, resulta que cuando alguien me ofende, no voy a actuar desde encenderme como un cerillito, pero sí me voy a cuidar, pero sí me voy a poner límites, sí voy a poner límites, y no solo eso, al no enredarme en el drama de la vida, voy a tener una respuesta sabia que me va a acompañar a mí, que va a acompañar al otro y que va a acompañar la circunstancia. Entonces, a lo que yo te estoy invitando ahora es, haz parte de ti como si fuera un hábito, cada vez más tomar conciencia, ser testigo, para que a partir de ser testigo, entonces sí, empecemos un trabajo de autoindagación. Primero es la autoconciencia. Acuérdate que la autoconciencia o la autoobservación o chachi o la conciencia testigo solo da luz, ¿ok? Es todo lo que hace. Pones el foco, imagínate que estás en el escenario de la vida, pones el foco, ¿sí? La luz cenital la pones en esta circunstancia, pero tú eres el espectador que está ahí, no eres el personaje todavía. Pero cuando tú eres el espectador, tienes la amplitud de ver toda la obra completa y decir, creo que se tiene que modificar esto del drama de mi vida, ¿sí? Cuando yo estoy entonces practicando chachi o conciencia testigo, lo que va a empezar a ocurrir es que voy a empezar a desapegarme de la circunstancia. Cuando yo practico la conciencia testigo, reduce mi ansiedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me está generando pensamientos catastróficos. Cuando yo estoy en los pensamientos catastróficos, imagínense que es una nube que pasa una y otra vez, pero ya no solo la estoy observando, yo me convertí en esa nube. Fíjense que cuando yo empiezo a practicar la conciencia testigo, resulta que empiezo a generar más empatía conmigo y con los demás porque no me estoy involucrando en el drama de la vida, sino que simplemente estoy generando, les comparto la otra diapositiva, acciones conscientes. ¿Cómo son esas acciones conscientes? A través de la concentración, empiezo a entregarme a las actividades que estoy haciendo porque no estoy perdida en mis pensamientos,
Estoy también deteniéndome y no autoexplotándome. Estoy escuchando mi necesidad y estoy escuchando las necesidades del otro. Empiezo a generar una apertura creativa al tener más espacio mental. ¿Por qué genero más espacio mental? Genero espacio mental porque ya no estoy con todas las nubes revueltas, sino que las estoy observando, no me engancho en ellas, las les puse luz, pero no me dejo ir de la misma manera en la que respondo cotidianamente, y entonces empiezo a experimentar claridad mental en lugar de pensamiento rumiante, como les dije hace un rato. Empiezo a poner límites para mí y para el otro. Mm, ¿Cuáles son esos límites? Los límites en donde no voy a permitir, ya no lo hago de manera reactiva, sino de manera mucho más espontánea. La espontaneidad no viene de un estado en donde yo simplemente le salto al otro instintivamente. Ser espontáneo tiene que ver con haber asumido acciones conscientes, haber asumido un estado de conciencia testigo de manera frecuente que ahora me invita a que mis acciones sean conscientes y a que yo sepa poner límites sin hacerme daño. ¿Ok? Esto me va a llevar entonces, cuando yo me empiezo a detener, ahora sí, me va a llevar, por consiguiente, a generar este estado de ser espontánea, pero no desde lo emergente, sino desde lo más profundo de mí. Le doy permiso a mi guía interna, a mi sabiduría, para que sea la que responda. Y entonces, ¿qué le ocurrió a nuestro personaje Graciela? Cuando se empezó a detener en sí misma, dijo, necesito un descanso. Empezó a darle voz a su sabiduría y dijo, necesito ver a mi madre, necesito abrazarla. Ni siquiera era que tuviera problemas con su madre, era simplemente que estaba tan perdida de sí misma por estar tan absorta en su trabajo, creyendo que eso era lo mejor, que cuando volteó a verse y se puso atención a sí misma, se permitió darse cuenta de cuáles eran sus necesidades. Cuando hacemos eso, empezamos ahora sí a detenernos y a tomar nuevas elecciones en nuestra vida. A decir, ok, puedo detenerme y no ir a trabajar aunque no me paguen con tal de descansar. Prefiero escuchar a mi cuerpo y darle la alimentación que necesita, incluso eh, saltearme, ay, qué rara palabra usé, saltarme un día de trabajo, pedir un abrazo confortante, ¿para qué? Para que esto me diga quién soy yo. Vean esta hermosa frase de este gran rishi o maestro hinduista. Vean lo que nos dice, que es, que es muy hermoso y que yo creo que encierra todo lo que yo les estoy diciendo con tanto rollo, ¿no? Porque lo importante es detenerse. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio completando. Déjenme, ahí está la frase. Creo que se las voy a compartir. Pero mientras yo les comparto esta diapositiva para que ustedes se la lleven en su bolsillo mental, demos una respiración profunda, nuevamente observándonos, y me voy a preguntar, ¿qué tendrían que hacer hoy para que si mañana alguien me pregunta cómo te sientes, le diga genuina y honestamente, muy bien? ¿Qué tendría que hacer hoy, en este momento, casi casi, para que si el día de mañana, literal, una persona me pregunta cómo estás, yo le responda, estoy muy bien? ¿Ok?
¿A qué nos lleva esta pregunta? Esta pregunta nos lleva a que si yo hoy utilizo la autoobservación y utilizo la conciencia testigo, le doy luz a mi necesidad y por ende respondo de manera espontánea atendiéndola, mañana seguramente o es más, hoy puedo decir estoy muy bien sin fingir y sin que sea una respuesta de lugar común. Ah, bien, bien, cotidiana, ¿no? Eso, detente y haz esta pregunta constantemente. Te la regalo para que te lo hagas con esta pregunta constantemente. ¿Qué tendría que hacer hoy para que si el día de mañana me preguntan, ¿estoy bien? Diga honesta y genuinamente, sí, estoy genial. ¿Y sabes qué? Lo que sigue es, hazlo. Fíjense lo que nos dice Vivekananda. Mientras una porción de la mente permanece y ve lo que estás pensando, los otros poderes de la mente deben concentrarse y devolverse hacia el yo. Esto significa que nosotros estamos en este doble juego. Cuando volteo a verme, me percato de lo que me pasa y al mismo tiempo estoy concentrada en esa capacidad de respuesta que parte desde mi sabiduría para tomar mi existencia entre las manos y responder desde de veras lo más profundo de mi existencia. ¿Ok? Pero fíjense, esto también aparece en la filosofía occidental. Esto ya también nos lo dice. Déjenme compartirles la diapositiva. Creo que es la que sigue, no estoy segura. ¿Sí? Esto nos lo dice también Jean-Paul Sartre. Lo que nos dice Jean-Paul Sartre es, nosotros vivimos constantemente en una conciencia pre-reflexiva. La conciencia pre-reflexiva es la que está perdida en el mundo. Graciela que va y viene a su trabajo y se le va la vida y se le va el día, sin percatarse de nada. Es la existencia cotidiana, dice Jean-Paul Sartre, que nos arrastra constantemente sin detenernos jamás. Sin embargo, a veces es la misma experiencia la que me convoca a que yo regrese a mí. ¿Cuál es esa experiencia? Jean-Paul Sartre lo dice en un ejemplo que aparece en su libro El ser y la nada. Y dice que hay una persona que va caminando y se golpea, se tropieza y se golpea el pie y se lastima un dedo. Cuando esa persona voltea a verse ese dedo que se lastimó, entra en conciencia de sí misma. ¿Por qué? Porque le está dando luz a su cuerpo y ahí empieza la conciencia reflexiva. ¿Qué es esta conciencia reflexiva que ya se percata de su existencia? Es decir, la conciencia que se da cuenta de que existe un mundo que está relacionado consigo mismo y con las demás personas. Ah, ya me hago cargo de mí. Esta idea de conciencia reflexiva con ciertas diferencias muy sutiles se acerca a lo que estamos llamando conciencia testigo, ¿ok? Una vez que yo ya me detuve y ya me di cuenta de cómo estoy, entonces sí, le doy permiso a mi sabiduría para que se haga cargo y es ahí donde empieza un proceso de autoindagación. Y vamos a cerrar el programa justo con esto. Te voy a compartir eh, cómo, no, ya no nos da tiempo de hablar de otra práctica muy occidental, a lo mejor voy a hacerlo la siguiente sesión, pero justamente te voy a regalar esta última diapositiva para que te la estés, para que más bien la guardes, tómale una foto y que la reflexiones, porque esto significa que tú ya tomaste conciencia
reflexiva de Jean-Paul Sartre? ¿Ya utilizaste tu conciencia testigo que siempre está ahí para ti? Que esa conciencia testigo es el cielo claro, es la luz que alumbra el escenario y al mismo tiempo es ese espejo que solo refleja, pero que no participa. Ese espejo limpio que no se involucra en si estás fea o estás bonita. No, no, no es como el espejito, espejito de los cuentos, ¿ok? La autoinvestigación ya significa investigarme a mí mismo. Ya significa que yo hice una pausa, me conecté con mi conciencia testigo, volteé a verme, que para mí eso es la reflexión. La reflexión no es generar una especie de pensamiento rumiante para ver quién sabe más en cuanto a conocimiento, digamos, libresco, que no tiene que ver con sabiduría. No, eso no es reflexión. La reflexión es el acto de voltear a vernos a partir de una conciencia testigo que nos va a llevar a un proceso de autoinvestigación o de autoindagación. Estas son las preguntas, tú le puedes sumar o quitar si quieres, pero te las regalo porque a mí me sirven. ¿Qué pensamientos me circundan? Acuérdate, no para quedarte clavado en ellas, sino para saber en dónde estás. ¿Cuáles son las memorias y recuerdos que aparecen cuando yo ya me detuve y empecé a observar desde mi conciencia testigo? ¿Cuáles son las emociones y sentimientos que afloran? ¿Cómo se percibe mi cuerpo? Eso es muy importante. Y la última, ¿qué necesidades emergen? Si tú haces este recorrido todos los días, por lo menos 3 veces al día, significa que te detuviste en ti, significa que te estás haciendo cargo de ti y lo más importante, significa que te has recuperado a ti, significa que vas a tener respuestas diferentes porque vas a tener un espacio mental en donde vas a surgir desde la espontaneidad, vas a tomar acciones conscientes, vas a saber cuál es tu necesidad profunda, vas a acompañarte a ti y a los demás de una manera incluso mucho más sabia, te vas a hacer cargo de ti, vas a soltar miedos, vas a soltar ansiedad, solo por el hecho de observarte. Si estas herramientas te sirven, si te sirven justo para este proceso en el que estamos, que ya es finales de diciembre, donde empieza ya la Navidad, donde, híjole, nos perdemos en el drama familiar casi siempre, recupérate. Cuando tomes conciencia en cuanto te levantas y te respires y hagas este escaneo que hicimos en el cuerpo, que te estés dando cuenta cómo estoy, que te preguntes constantemente a partir de tu pausa, de tu respiración consciente, ¿quién estoy siendo en este momento? Que es una gran pregunta que nos da sentido y que es la pregunta que nos interroga todo el tiempo. Si te estás preguntando quién estoy siendo, te vas a recuperar, estás poniendo conciencia en ti misma y ahí empiezas a hacerte cargo de ti. Y si les sumas estas preguntas que te compartí, yo creo que no te vas a enredar en dramas familiares, que vas a pasar una gran, gran Navidad, que te vas a colocar en propósitos realistas, porque tiene que ver con tus necesidades profundas y que también te vas a acompañar en cada minuto y en cada segundo de tu existencia. Gracias, gracias por acompañarme en otro programa más de Conócete. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en estos estrenos y si lo estás viendo en diferido, espero que pases feliz Navidad y que este 2024 lo cierres a través de tu conciencia testigo, que significa autoobservación. Gracias, gracias, gracias.